La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos hoy, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Iniciamos una nueva serie, hermanos, de sermones, pero el día de hoy es un solo sermón la serie. Les voy a decir por qué. Porque hemos terminado la serie de la Iglesia de los Sueños de Jesús, estudiando la carta de Pablo a los Efesios. Duramos más de un año estudiando eso. Y después de eso estudiamos pues asuntos de la campaña, temas de la campaña. De hecho, estudiamos cada uno de los temas de la campaña, el acróstico pesca. Y ahora tenemos este miércoles que está solito en medio de el inicio, el fin de una serie y el inicio de una nueva serie, porque el domingo próximo iniciamos el tiempo de Adviento, el tiempo en el que recordamos la llegada del Señor Jesucristo a nosotros, la encarnación de Dios en Jesucristo. Y los sermones serán sobre ese tema, la encarnación de Dios. Voy a decir más al rato una tarea que quiero dejar para que comentemos todos, para que platiquemos, para que sea muy de ida y vuelta a esa serie. Pero este miércoles todavía no inicia Adviento. Adviento inicia el domingo próximo. Esa es la fecha, según el calendario cristiano, que se inicia 4 domingos antes del 24 de diciembre. Así es que el sermón de hoy queda así como un espacio. Y Dios puso en mi corazón que compartiera con ustedes un mensaje basado en el Apocalipsis. Se podría llamar, porque alguna vez prediqué un sermón basado en estas mismas enseñanzas y se llamó Las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis, pero le he llamado a este sermón 7 bienaventuranzas para la pospandemia. 7 bienaventuranzas para la pospandemia. ¿De acuerdo? Así se llama el mensaje de hoy. Déjame introduzco con esta historietita. Un hombre le dijo a otro, después de una gran cena, habían tomado una gran cena y le dijo, ¿satisfecho? Y el otro respondió malhumorado, ¿por qué habría de estar satisfecho? ¿Tiene acaso la vida algo por lo cual estar satisfecho? O sea, de esas personas que hay que no les satisface nada, ¿no? Pero creo que muchas personas podrían decir lo mismo, o si no lo dicen, reaccionan parecido. Hay gente que no está satisfecha con la vida, gente amargosita en este mundo que no está satisfecha. Y luego póngale usted que viene una pandemia, y póngale usted que hay carestía en el mundo, y póngale usted que hay crisis económica, y póngale usted que la selección no gana. O sea, mi vida, eso sí, para que la gente se enoje, ¿no? Resulta entonces importante preguntarnos, ¿qué tenemos que nos haga felices? O mejor dicho, ¿qué tenemos para ser bienaventurados, como dice el Señor? He aquí algunas cosas que nos dan la respuesta, pero déjeme ir más allá en esta introducción. Siempre que hay una desgracia en una ciudad determinada, un huracán, un terremoto o sismo, ¿cómo se llama esos? Tsunami, una plaga como la que estamos viendo a nivel mundial, empiezan los catastrofistas, empiezan los escandalizadores, los alarmistas, y son hermanos en Cristo, son cristianos. Es más, tenemos algunos en Oreb seguramente, y en otras, cada iglesia tiene uno o dos, y algunas muy bendecidas tienen varios. Gente que le encanta la alarma, Cuando yo estudié literatura, teníamos una clase de periodismo, porque estudié todo lo que tenía que ver con las letras, y había una materia que era periodismo, era cómo dar noticias y esas cosas. ¿Y sabe qué decía una cierta postura sobre el periodismo? Se hablaba de las noticias alarmantes, de cómo llamar la atención en la gente. Y decía aquí la técnica que usted tiene que decirlo de la manera más grotesca, de la manera más atrayente. Por ejemplo, que una señora mató a su marido porque le engañaba, y usted pone como título, pues una mujer mata a su marido porque le engañaba. No impacta a nadie. ¿Sabe cómo tiene que poner? Matólo porque engañóla. Así tiene que poner usted matólo. Lo primero que debe aparecer es matólo. O sea, lo mató. Porque si pone usted, había una vez una señora que mató a su marido, no, nadie lo va a leer. Pero usted, matólo porque hay gente que le encanta la alarma y le encanta decir cosas. Ya se oyen los cascos de los 4 jinetes del Apocalipsis. He leído eso de personas que conozco, personas que no son cristianas, sino personas cristianas, pero cómo nos encanta. Y algunos se basan en el Apocalipsis. Se basan en el Apocalipsis para hablar de las tragedias y del fin de los tiempos y de no sé qué. Lo único que sabemos acerca de cuándo Cristo viene, lo único que sabemos, y lo sabemos con absoluta seguridad, y lo único que sabemos acerca del fin del mundo, y lo sabemos con absoluta seguridad, es que no sabemos. Eso es lo único que sabemos, que no sabemos, que nadie sabe ni el día ni la hora. Hay algunos que andan por ahí locos,
diciendo que ellos sí saben y por lo menos que saben más o menos cuándo. Hay un pastor, me parecía sensato, yo escuchaba sus mensajes y me parecía correcto, que de repente se le botó la canica y empezó a decir que Cristo ya venía, no sé qué fecha, ya hasta pidió perdón, ya hasta salió ahí pidiendo perdón. Y pues claro, cualquiera que hace una tontería de esas tendrá que pedir perdón. No sabemos nada y no tenemos por qué alarmar a la gente. Tenemos que dar esperanza. Ahora, el Apocalipsis, que es un libro que utilizan mucho para eso. Oiga, es un libro que da bienaventuranzas. Es un libro que fue escrito, inspirado por Dios para darnos aliento, fortaleza, no para alarmarnos, no para espantarnos. Y una prueba de ello es que en todo el libro, no vamos a leerlo todo, yo ya lo he explicado varias veces, lo he predicado en domingo, lo he predicado en el miércoles y lo he predicado en devocionales. ¿Se acuerdan? Apocalipsis para niños, se llamaba una serie de devocionales, no sé cuánto duré dando esos devocionales. Pero hoy voy a agarrar todo el libro y voy a extraer 7 textos bíblicos de Apocalipsis que dicen bienaventurados. Vamos con ellos. La bienaventuranza del conocimiento personal del Señor. Versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. No olvidemos cómo inicia el Apocalipsis. Inicia diciendo así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios nos reveló a Jesucristo? No nos reveló un plan del futuro, no, Señor. No nos reveló un plan de lo que va a pasar en el mundo. No, nos reveló a quién es Jesús. Se trata de la revelación que Dios el Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo para que nos diera a nosotros. Esto pone al Señor en el centro de todo. Tenemos que decir así, el mensaje del Apocalipsis de Juan es cristocéntrico. El Apocalipsis habla de Cristo, no habla del anticristo, ni habla de la bestia, ni habla del milenio, ni habla de la gran tribulación, habla de Cristo. Si menciona esas otras cosas, es porque quiere decirnos algo respecto a Cristo. Tengamos cuidado de las interpretaciones mileniocéntricas o las interpretaciones bestiacéntricas, valga la invención de las palabras. Lo principal y por supuesto importante de esta carta es Cristo, su identidad, su carácter, su proyecto de vida para los cristianos perseguidos de aquella época. Así que la bienaventuranza tiene que ver con la bendición de conocerle a Él. Esta es la primera y más importante bendición que un hombre puede recibir. Como decía el Señor, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto está en Mateo 16, 26. De esta manera nadie debería sentirse feliz si no ha tenido la experiencia de conocer al Señor personalmente. Como también decía el Señor, esto es en el Evangelio de Lucas, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Lucas 10:20. En el mundo hay muchas religiones en las cuales los seres humanos pueden refugiarse y procurar calmar su conciencia y vivir en cierta comodidad de vida, pero lo único que vale la pena es el conocimiento vivencial del Señor. A eso se refería Juan cuando nos presenta, inspirado por Dios, esta bienaventuranza. No des un paso más en la vida sin la bienaventuranza de conocer personalmente al Señor Jesucristo. Pero entonces, hermanos míos, cuando usted vea una pandemia que sucede en el mundo, o cuando hay un huracán tremendo, o cuando hay una erupción volcánica, o cuando haya lo que sea grandioso y que nos da miedo y no sé qué, en lugar de empezar a decir, ya viene el Señor Jesucristo y no estamos preparados, ya se oyen los cascos de los 4 jinetes del Apocalipsis, mejor diga, bienaventurados los que conocemos al Señor, qué bueno que conozco al Señor, porque podemos vivir esta circunstancia en el nombre del Señor con paz, con esperanza, con aliento de vida. O sea, que salga usted con su alarma, con su matólo porque engañó, mejor salga con su esperanza. Salvólos porque creyeron en él, mejor diga eso. Salvólos, animólos, bendijólos, como se diga. Bendíjolos. Ya estoy haciendo osos, ¿verdad, mi vida? Siguen los osos aquí. Porque es bienaventurada. La palabra dice bienaventurados los. O sea que usted y yo tenemos que escoger si somos bienaventurados o desventurados. ¿Está claro? Primera bienaventuranza. Y acabo de decidir en el camino que estaba reflexionando sobre esta bienaventuranza que si no acabo las 7 bienaventuranzas, no importa, las dejamos pendientes para el otro miércoles porque hay que enfatizarlas. Primera bienaventuranza entonces, la bienaventuranza del conocimiento personal del Señor. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo se acerca. ¿Y quiénes son los que leen esta profecía y guardan las palabras? Pues los cristianos a los que nos la mandó estas cartas el Señor, a los cristianos sufrientes de aquella época y por mandárselas a ellos también a nosotros. Entonces la bienaventuranza es de que conocemos al Señor.
Así es que en medio de esta pospandemia y en medio de cualquier circunstancia, qué bendición que conocemos al Señor. ¿No le parece? En lugar de decir, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿A dónde iremos a parar, comadre? Mejor diga, qué bendición que conocemos al Señor y que está con nosotros. Segunda enseñanza, la bienaventuranza de la trascendencia. La bienaventuranza de la trascendencia. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13. La bienaventuranza de la trascendencia. El contexto de esta bienaventuranza es el siguiente. Los cristianos estaban siendo perseguidos por resistirse a adorar a las imágenes de la religión pagana de Roma. Los versículos anteriores a la bienaventuranza nos dicen que el Señor era consciente de eso, el Señor sabía que estaban siendo perseguidos y muriendo. Después Juan describe el tiempo de la siega, que representa de algún modo el juicio de Dios sobre la raza humana. En medio de estas ideas se encuentra esta bienaventuranza que dice que no importa cuántas batallas gane el mal, no importa cuántas batallas gane el bien saldrá victorioso tarde o temprano. Que no importa cuánto padezcamos, Dios nos tiene en sus manos y se ocupa de nuestra vida, que aún más allá de la muerte, nuestra vida tendrá significado en la historia. Eso también nos dice que nuestra vida más allá de la muerte tendrá significado en la historia y en aquellos que nos sobrevivan. También dice que somos mucho más que cuerpos habitando un espacio del planeta. Somos mucho más que eso, que nuestras vidas tienen sentido en Él y que somos instrumentos de su poder y hacemos mucho más que nacer, crecer, reproducirnos y morir. Si usted ha llevado el INDIVED, en una de las clases se dice acerca del nuevo hombre. Un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, un ser vivo. Pero el nuevo hombre, el cristiano, el nuevo hombre, nace, crece, se reproduce, decimos más cosas, ¿verdad? Decimos más cosas, se perfecciona, se disipula, no sé qué, y vive para siempre. Y vive para siempre. Que nuestra presencia en el planeta deja una huella que nadie podrá borrar jamás, aunque nuestra foto nunca haya salido en el periódico. Que somos personas valiosas y usadas por Él. Así que, hermano, déjate usar por Dios y permite que tu vida trascienda. Déjate usar por Dios y permite que tu vida trascienda. Déjeme decirlo de esta manera. Hay historias sobre los cristianos del primer siglo que fueron perseguidos. Hay historias hermosas de cómo algunos de ellos fueron salvados de morir. Hay una historia que se cuenta de que un cristiano fue perseguido y el general romano que lo perseguía iba en caballos con una cuadrilla de soldados y este hermano se metió a una cueva y que en esa cueva pues llegó un soldado y le dijo, general, puede ser que se metió aquí y quiere que entre a la cueva. Y el general le dijo, qué iluso, ¿qué no ve que hay una telaraña en la cueva? Si hubiera entrado por ahí, la telaraña no estaría. Pero hay una telaraña en la cueva, no entró por ahí. Ahora, esa telaraña no estaba cuando el hermano cristiano pasó por ahí. O sea que la araña la tejió cuando el hermano había pasado. O sea, Dios la mandó, la araña era cristiana, lo que usted quiera, un milagro. Y hay historias lindas sobre eso, y eso es fenomenal. Pero ¿sabe qué, hermano? Pero miles sí murieron por Cristo. No cientos, miles murieron por Cristo. Es decir, a muchos otros la araña no les ayudó. Dios no intervino, dejó que trascendieran el tiempo dando su vida por el reino, dejando una huella al ser mártires, proclamaron, enseñaron la palabra. Ya les he contado que el diccionario de la Academia de la Lengua Española traduce la palabra profesor como parecido a la de un mártir. Estoy inscrito a un boletín de la Real Academia de la Lengua Española, un boletín que me mandan cosas curiosas sobre las palabras y demás. Y mandaron hace años un boletín que me impactó mucho y por eso lo conservo en la mente, que dice acerca de la palabra profesor. Dice así este discurso, este escrito. Los primeros profesores de la historia, así dice, los primeros profesores de la historia fueron los cristianos que dieron su vida por su fe, porque profesaron, de ahí viene profesor, porque profesaron su fe, delante de fe, ejercer la fe, la creencia, delante de otros, ejercieron su fe delante de otros, dando su vida por ellos. Me encanta eso. Esta es la bienaventuranza de la trascendencia. Ustedes y yo estamos aquí para trascender más allá de la vida, más allá de la muerte. Y esto es muy oportuno para
para la pospandemia, porque durante la pandemia fallecieron personas. He tenido que atender a personas en consulta pastoral y a otros sin consulta pastoral, pero he tenido que orar mucho por hermanos de nuestra iglesia y de otras iglesias, congregaciones, familiares incluso, que sufrimos porque se nos murió un ser querido, porque se nos murió un familiar. Primera bienaventuranza, la bienaventuranza de conocerle. Yo preguntaría, ¿y tu familiar conocía a Cristo? Sí, entonces está con Dios. Y yo sé que eso no quiero faltar el respeto a nadie. Yo sé que eso uno puede decir, ¿qué me importa que esté con Dios? Yo lo quiero aquí conmigo. Y tiene razón. Hay dolor, por supuesto que hay dolor. Pero aquí viene otra bienaventuranza, la bienaventuranza de la trascendencia. De hoy en adelante escribe, bienaventurados de hoy en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán en sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es decir, cuando alguien muere en el Señor es un bienaventurado porque es trascendente, su vida permanece con nosotros. Así que, hermanos míos, mientras vivimos, dejémonos usar por Dios y permitamos que nuestra vida trascienda. Y aquellos que partieron con el Señor, dejemos que su vida trascienda en nosotros, honrémoslos, honrémoslos. No nos quedemos pensando en ellos, ya no están, ya no nos necesitan. Los que nos necesitan son los vivos, los que están con nosotros, son los que sí nos siguen necesitando. Y la vida nos sigue necesitando para hacer lo propio. Honrar a los que se nos fueron es vivir de una manera que podamos trascender. Tercera bienaventuranza, la bienaventuranza de la sabiduría práctica. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16:15. Esta bienaventuranza se enmarca en el juicio de Dios sobre la humanidad pervertida por el anticristo, porque de eso habla este pasaje, el falso profeta y la bestia, que seguramente se refiere a un poder, a un gobierno mundial que dominaban la tierra en aquella época de los cristianos y que justamente es lo que perseguía a los cristianos. El falso profeta se refiere a una idea, a una religiosidad, a una postura, a una ideología que contamina a la gente. Quiero decirle que en mi interpretación del Apocalipsis es que el anticristo, el profeta y la bestia del Apocalipsis sucedió ya con los cristianos del primer siglo. Pero también tenemos en cada época nuestro propio anticristo, nuestro profeta, falso profeta y nuestra propia bestia. Si usted identifica en este mundo una organización o un poder, sea político, religioso o mezclado de las dos cosas, que pretende dominar el mundo, yo sí lo veo, yo sí lo percibo eso. Y sí percibo al falso profeta con sus ideologías. Y sí percibo la bestia como este poder. Hay gente que anda buscando y que dicen que el anticristo ya está aquí, que es un sirio de no sé qué, y que, mire, ha estado presente el mal en la tierra por siempre. Y algunos que andan buscando a una persona para decirle a esa persona el anticristo, de repente caen en el error porque se dejan envolver por sus enseñanzas, porque sus enseñanzas están presentes en la vida. La gente que cree en las ideologías y la gente que niega a Jesucristo y la gente que anda enseñando una religión globalizada está pervertida por el anticristo y por el falso profeta y por la bestia de nuestros tiempos. Eso lo explicaré en otro día si usted quiere, pero por ahora pensemos en en la bienaventuranza de la sabiduría práctica. ¿De qué estamos hablando? Independientemente de nuestras interpretaciones al respecto de estos personajes, la bienaventuranza tiene que ver con la bendición de ser santo en medio de la corrupción. La contaminación moral de la humanidad es un problema más serio de lo que piensan algunos. Esto que está pasando en el mundo, de las ideologías enseñando que tú puedes ser diferentes cosas. Eres mujer, no importa si eres mujer, eso no tiene nada que ver con tu sexualidad. Lo que tiene que ver con tu sexualidad es lo que tú creas y que la sexualidad es un constructo social. Se llena la boca a los ignorantes diciendo eso. La sexualidad es un constructo. La sexualidad es hormonas y es ADN y es genética y las personas nacen como mujer o como varón, por Dios. Por Dios, es más, cuando encontramos un cuerpo de una persona momificado en la historia, se hace un estudio y se decide si es hombre o mujer. No se decide, era mujer, pero en realidad no, se decide si era hombre o mujer. Solamente eso se puede descubrir. Ninguna otra cosa se puede descubrir con el ADN de sus huesos o de su cabello que todavía está. Por Dios. Y lo triste es que por ahí andan incluso cristianos, cristianas, gente que venía a nuestra iglesia, de repente los veo ahí con sus insensateces, contaminados por el mal.
Desgraciadamente hay demasiada gente, incluso cristianos, manifestando una ingenua tolerancia a la maldad del momento. Y algunos cristianos también, algunos padres o algunos incluso pastores, y eso es nefasto a más no poder, tolerando estas herejías, estas perversiones. Creen que se trata de modas, dicen que se trata de una nueva forma de ver la vida y permiten que las ideas pervertidas inunden sus vidas y las de sus hijos. En esta bienaventuranza se pronuncia una bendición para aquellos que velan y guardan. Dice que bienaventurados los que velan y guardan. Velar, de estar cuidando, ¿no? Un velador, de estar cuidando, como los soldados en un cuartel, se turnan para velar y guardan, protegen, están listos para la batalla y defender algo. Esto tiene que ver con sabiduría práctica, tiene que ver con estar pendientes de la verdad y con practicar las cosas correctas. Se trata de la vivencia real de la vida cristiana, en, en contraposición con la actitud ecléctica, o sea, esa actitud de agarra de todas las ideas religiosas, de aquellos que todo lo reciben sin darse cuenta de que en ocasiones reciben muerte. Hay cristianos y yo conozco algo. No, es que yo soy ecléctico. ¿Sabe qué quiere decir que eres ecléctico? Que tienes el cerebro abierto así de tapa en tapa y ¿cómo se llama? Un embudo gigantesco y recibes todo lo que viene. Es absurdo eso. Alguien me sale con que es ecléctico, es absurdo. No pueden todas las religiones estar en lo correcto, no pueden si se contradicen entre sí unas con otras. ¿Cómo van a estar en lo correcto? Si todas están en lo correcto, entonces ninguna sirve para nada, porque todas se contradicen y demuestran que la otra está equivocada. Si todas están en lo correcto, entonces nada. Y sí, algunos piensan eso, nada es verdad, todo es relativo y no sé qué es. Hay cosas absolutas como la palabra del Señor y como el Señor Jesucristo, que es Dios mismo hecho un hombre, viviendo para darnos salvación. Seamos sabios y vistámonos de luz, no caigamos en la trampa del vestido mágico. Déjeme terminar aquí y creo que sí, aquí le voy a dejar. Creo que he dado 4 solamente, ¿verdad? 4 bienaventuranzas. Dejaré 3 para la próxima semana para explicarlas bien y no irme volando así como sin profundizar. ¿Cuál es esta historia? Para aplicarla a este último punto. Le hemos llamado a esta bienaventuranza la bienaventuranza de la sabiduría práctica. ¿Se acuerdan? Lo saben todos, la historia, y lo he contado yo. El rey aquel que se creía mucho, era muy soberbio y le encantaba vestirse con vestidos nuevos cada vez. Y usted sabe, las personas soberbias son presa fácil de los timadores. Vinieron los timadores y le dijeron, rey, te queremos hacer un vestido extraordinario, un vestido que nunca has tenido un vestido como ese, pero danos oro, plata, gemas, metales preciosos, y se los dio y gastó todo su tesoro de su reino. Y le dijeron, vamos a hacer una tela para hacerte tu vestido nuevo. Y un día el rey dijo, quiero ver la tela, y fue al taller donde estaban los timadores a ver el telar, y no había nada en el telar. Y le dijeron, nomás que tenemos que decir una cosa, rey, esta tela es mágica, solamente pueden verla los sabios, los que son aptos para su cargo, los inútiles no la pueden ver. Claro que tú eres una persona sabia y apta para tu cargo y la vas a poder ver. Y entró el rey y no vio nada, y pensó, soy un inútil, no sirvo para nada. ¿Y qué te parece la tela, majestad? Y el rey dijo, preciosa, me encanta. Sus colores, me encanta, gracias, estoy muy satisfecho. Y se fue a su trono y le dijo a sus ministros, vayan a ver la tela, por favor, y díganme cómo está, qué les parece. Y fueron y regresaron diciendo, es preciosa. Por supuesto, ya sabemos lo que estaba pasando. Ninguno quería aceptar que era un inútil porque les dijeron que si eran inútiles o no eran aptos para su cargo, no la podían ver. Y resulta que el rey decidió un día desfilar con su nuevo vestido. Y se fue al salón de donde le hicieron su vestido y se puso nada, porque no había nada que ponerse, no existía, se puso nada y salió a desfilar en paños menores, a desfilar, y él pensaba que todos veían algo maravilloso, y la gente decía, los señores y señoras ahí en el desfile decían, qué bonito el rey con su vestido, ¿verdad? Y la señora, sí, viejo, está muy bonito, y otro, compadre, está bonito, sí, está bien bonito, y nadie decía porque tenían miedo. Y de repente un niño le dijo, papá, ¿me subes para ver al rey? Y lo subió a los hombros, y el niño dijo, ¿qué hace el rey desfilando en calzoncillos? Y ahí todo el mundo empezó a darse cuenta, no se ven, no hay nada. Es decir, yo no veo nada, tampoco yo. Y todos se dieron cuenta del fraude. El rey tuvo que terminar el desfile en calzoncillos, ya ni modo, ahora desfila porque desfila. Los timadores fueron metidos a la cárcel y esto nos deja una tremenda lección. Así pasa en el mundo. Hay gente, incluso cristianos, que son presas del síndrome del vestido, caen en la trampa del vestido mágico del rey. No se atreven a decir, eso es un error.
No sé, porque van a la universidad y porque su maestro, es que la sexualidad es un constructo social, le dijeron a mi esposa. El género es un constructo social. Y no se atreven a decir eso, es mentira. Es una tontería. El niño es una personita desde que está en el vientre, no es un apéndice de la mujer. Y algunos no se atreven a decirlo, porque no quieren quedar mal, no quieren quedar por brutos. ¿Qué cree? Quedan por brutos ante Dios. Ante Dios quedan por brutos, por insolentes, por insensatos. Así que, hermanos míos, cuidado, no caigamos en la trampa del vestido mágico del rey. He aquí, hermanos, 4 bienaventuranzas para la pospandemia que surgen del libro del que algunas personas creen que se trata de un libro que habla del fin de los tiempos y que trae terror y que trae, hay gente que hasta me dice, no, me da miedo leer el Apocalipsis, pues no sé por qué, si lo que da es aliento. Bienaventuranza del conocimiento personal del Señor, bienaventurados los que leen y oyen las palabras de la profecía y guardan lo que está escrito en ella porque conocen al Señor. Segunda bienaventuranza, la bienaventuranza de la trascendencia. Bienaventurados los de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán en sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Tercera bienaventuranza, la bienaventuranza de la sabiduría práctica. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y esta es la bienaventuranza de estar protegiéndonos, de estar cuidándonos. Creo que no fueron 4, fueron 3, ¿verdad? Pues estas son las bienaventuranzas de hoy. La próxima semana veremos las otras que faltan, pero por lo pronto usted quédese con esta idea. Sí, vamos hasta el final, hermano René, a la conclusión. Sí, el Apocalipsis tiene enseñanzas de aliento y fortaleza para nosotros. Así es que, hermano mío, déjeme concluir de esta manera. En este grupo de bienaventuranzas se nos presentan palabras de aliento. Es una manera maravillosa de Dios de decirnos adelante. Por eso una buena pregunta, estoy en el mero final del sermón, hermano René, una buena pregunta que hacernos en la vida es esta. ¿Cómo enfrentamos la pospandemia? ¿O cómo enfrentamos las dificultades? ¿Con desventura o con bienaventuranza? Cuidado con las interpretaciones catastrofistas, legalistas e ignorantes de nuestro tiempo. Dios no quiere asustarnos, Dios no quiere asustarnos. Dios quiere alentarnos a vivir con fe, con esperanza, con amor y con fidelidad. Llegan los mensajeros de la muerte de la casa de Jairo y le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Qué palabras tan terribles, ¿no? Tu hija ha muerto. ¿Y qué eso el Señor? Pues ya ni modo, ¿para qué te portas tan mal? Llegas conmigo tarde, ahí andas con que no quieres creer en mí, ya que la ves, el agua, te llega el agua al cuello, entonces si vienes a buscar. No, le dice el Señor de inmediato, no temas, cree solamente. El Señor nos da aliento, no nos espanta, por favor. Cristianos escandalosos, alarmistas que se la pasan diciendo matólo porque, por favor, comiencen a decir palabras de aliento y esperanza. Salvónos, alentónos, bendijónos, ¿cómo dijimos? Bendíjonos, perdón ustedes. Habla de aliento y de esperanza, de eso se trata el Apocalipsis y toda la Biblia. Si hay juicio, por supuesto que sí hay juicio, y por supuesto que sí hay advertencia para el pecador, y ¿cómo se dice? Irremisible, el pecador persistente, el que no hace caso, el que reniega, el que rechaza. Pero hay aliento y esperanza para el que cree, y tú y yo somos de esos, entonces compartamos aliento y esperanza. Y además a la gente le agradaría más que le diéramos esperanza a que le diéramos críticas. Es mejor dar una manzana que dar un manzanazo. ¿Estamos unidos, mexicanos? Muy bien, seamos bienaventurados y enfrentemos la vida en bienaventuranza. Nos vemos la próxima semana para seguir con otras 3 o 4 o 2, las que alcancemos, 4 bienaventuranzas más del Apocalipsis para enfrentar la pospandemia. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas y te pido que nos bendigas a todos para vivir en bienaventuranza, no en desaliento. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Cantemos.